Hola, estimado estudiante. Te saluda tu profesor Mario Ojeda Rodríguez, profesor del curso de Historia. Bien, como todas las semanas tenemos un nuevo tema que trabajar, pero no sin antes hacerte recordar las medidas preventivas que hemos estado poniendo en práctica desde mucho más antes para luchar conjuntamente contra esta pandemia que es el COVID-19. No olvidar el aislamiento y distanciamiento social, hábitos muy importantes que poner en práctica para evitar el contacto con personas extrañas que puedan portar el virus y por ende transmitirlo a nosotros y nosotros transmitirlo a nuestros familiares. También no olvidar los hábitos de higiene diario, el lavado de manos constantes con agua y jabón espumoso por un promedio de 30 segundos, posteriormente secado de manos con un trapo limpio y utilización de alcohol en gel y alcohol puro de 96 grados. Eso ayudará de una u otra manera a desinfectar totalmente las manos, que es lo que tiene más contacto con las cosas que podemos coger. Y el uso de la mascarilla que va a protegerte de la contaminación externa. No olvidar no rascarte la nariz, no sacarte la mascarilla con las manos, no sobarte los ojos o rascarte los ojos, porque también por ahí es otro medio donde puede ingresar el virus. Bien, ahora que ya hemos recordado un poco nuestros hábitos diarios que debemos practicar, vamos a trabajar un tema súper interesante que es la continuación de la era primitiva con relación al tema del periodo lítico. Ahora tenemos el periodo arcaico. Cuando nosotros hablamos del periodo arcaico en el Perú, es un periodo muy interesante de evolución del hombre primitivo. Veíamos en la clase pasada que el hombre del periodo lítico era básicamente un hombre primitivo que estaba luchando y adaptándose en un medio geográfico bastante hostil y difícil. Ese periodo, como les decía, duraba 15.000 años aproximadamente, son 15.000 años de adaptación, un periodo bastante extenso, el más largo de la historia del Perú. Sin embargo, en esa adaptación se da un progreso donde vamos a encontrar un nuevo periodo que se llama el arcaico, que va a estar dividido en dos fases, lo que llamamos el arcaico inferior y arcaico superior. Vamos a denotar varias características importantes. Si hablamos de arcaico inferior, vamos a mencionar de que el hombre del primitivo llega a un estadio a ser seminómada. La palabra seminómada significa que ya no va a ser una persona errante en su totalidad, transhumante en su totalidad, una persona que va a buscar alimentos de un lugar a otro de manera bastante, digámoslo, estable, ¿no? Porque como tiene que buscar alimentos, encuentra, los consume, los agota y luego busca más alimentos. Esta vez ya no. Esta vez él va a sentarse de manera temporal en el arcaico inferior. ¿Por qué? Porque él va a aprender técnicas importantes que le va a permitir un establecimiento temporal en un determinado lugar. Va a seguir escogiendo lógicamente lugares cercanos a los ríos porque encuentra ahí la fuente de alimento importante que es la flora y que es la fauna. Aquí el hombre desarrolla algo muy importante que le da esa facilidad para poder volverse seminómada. Él llega a ser un horticultor, o sea, desarrolla una actividad económica que es la horticultura. ¿Y la horticultura qué es? La horticultura son los inicios de la agricultura. Horticultura viene de huerto, o sea, son las pequeñas huertas. ¿Y qué es una huerta? De repente en casa la abuelita, la mamá, en su jardín tiene plantitas que ellos mismos siembran, semillas, por ejemplo, las pepas de los ajíes, la pepa de la maracuyá, la pepa de la sandía, las ramitas de culantro, los tallos y raíces de otras vegetales y obtienen nuevamente un nuevo fruto. De esa manera el hombre del arcaico inferior logra desarrollar la horticultura, que son los inicios de la agricultura. Este procedimiento les permitió obtener frutos producidos por ellos mismos y permitir un asentamiento temporal, se llama seminomadismo.
Asociado a ello, durante el tiempo de establecimiento temporal en un determinado lugar, también les permitió desarrollar la pesca. Una pesca no como hoy en día que conocemos, lógicamente, pero sí una pesca utilizando el tema de flechas, de lanzas. En ese tiempo hay que pensar también que los ríos y los mares habían abundancia de peces por la mínima población mundial de personas que existía, entonces había abundancia de vegetales. Además, utilizaron ellos red de pescar hecha de la fibra de algodón que van ellos a producir a través de este cultivo importante que ellos van a comenzar a desarrollar, además de la fibra de maguey, que es una fibra vegetal. Ahora, es importante mencionar que en el arcaico inferior también van a dar un desarrollo a lo que es la religión. Una religión que va a ser iniciada en el lítico, como les decía en la clase pasada, estaba relacionada a lo que es el panteísmo, la adoración a elementos de la naturaleza. Aquí el hombre va a comenzar a crear ya situaciones más avanzadas con relación a los ritos funerarios que de una u otra manera van a permitir tener una concepción de una vida después de la muerte. Es la, digámoslo así, la filosofía inicial de la religión para ese entonces. Esto más o menos sucede entre los 6.000, algunos investigadores en 6.500 años antes de Cristo. Se llama el arcaico inferior. Aquí podemos añadir también que van a fabricar el primer instrumento musical. Y es sorprendente, ¿no? Porque los hombres que se asentaron en la parte de la costa peruana, básicamente, que son los inicios de las altas culturas, según Julio César Tello Rojas, van a desarrollar lo que es un instrumento musical muy interesante, que es una flauta hecha de hueso de pelícano, y va a ser creada justamente por los hombres de Santo Domingo. Eso se desarrolla en la costa, en Ica. Santo Domingo tiene relación con la cultura Paracas, que es posteriormente ya un pueblo muy organizado, una sociedad totalmente desarrollada. Pero aquí van a desarrollar el primer instrumento musical. Esas son las características más resaltantes, digámoslo así, del periodo arcaico inferior. Sin embargo, esto dura más o menos como 1.000 años, 1.500 años este proceso de desarrollo. Ahora, pasaron al arcaico superior, que se da más o menos hace 5.000 años antes de Cristo. En el arcaico inferior van a encontrar un desarrollo más notable porque la horticultura se va a volver una agricultura incipiente. ¿Qué es una agricultura incipiente? Una agricultura incipiente es justamente donde van a llevar ese proceso de las semillas, que son las pepas, digámoslo así, los granos secos que ellos obtenían los alimentos, cosecharlos o cultivarlos con el agua de los ríos, la humedad o las lluvias, generaban frutos. Estos frutos van a ser base de su alimentación, como por ejemplo podemos mencionar la calabaza, el ají, el maíz, los payares, el pacaya, que conocemos como guava hoy en día, y otros alimentos importantes que ellos van a consumir para ese entonces. Sin embargo, estos alimentos van a ser fortificados en el momento del cultivo con la utilización de abonos, pero abonos que suena un poco desagradable, pero ellos utilizaron, ¿saben qué, muchachos? El excremento de ellos mismos, sus deposiciones, su excremento. Ellos utilizaron eso, también excremento de animales y las vísceras de los peces o vísceras de los animales que ellos descartaban de que no consumían, lo mezclaban con la tierra y eso les permitía un proceso de descomposición y obtener un fertilizante natural que aceleró el proceso de crecimiento de los frutos y desarrollaron una agricultura incipiente bastante avanzada para la época. En este periodo van a encontrar también algo muy importante, porque si desarrolla una agricultura incipiente significa que ha mejorado su sistema de cultivos, entonces les va a permitir que el hombre ya no va a ser un seminómada, sino va a ser sedentario. La palabra sedentario está ligado al establecimiento permanente y fijo en un determinado lugar. Aquí donde ya van a formar grupos humanos mayoritarios, los famosos GEMS que le llaman, que son grupos de 100 personas, donde ellos van a desarrollar, por ejemplo,
la caza de animales, van a seguir siendo cazadores, pero desarrollan la técnica del chacu, o sea, la domesticación de animales. ¿Qué animales van a domesticar? La llama, la vicuña, la alpaca, el guanaco y roedores como el cuy. En su base alimenticia, importantísimo. Ahora, desarrollan la pesca, la recolección de mariscos, van a desarrollar una agricultura incipiente con la producción de maíz, ají, payares, calabazas, pacae y otros más que van a estar muy, digámoslo así, presentes en la dieta alimenticia. Ahora, eso también les permite tener un concepto diferente a la vida, ya que ellos se asientan en un determinado lugar, un área geográfica determinada, ellos en esa conformación de genes, que son mayoría de personas, 100 personas por lo menos, ellos van a considerar el valor de la propiedad privada. La propiedad privada, ¿qué vendría a ser? Esto es mío, esto me pertenece. Y por ende es que posteriormente se van a dar enfrentamientos entre sociedades o comunidades de este periodo. Van a luchar básicamente por defender sus territorios, por defender lo que les pertenece. Bien, aquí nosotros vamos a observar algunas características que he mencionado, pero ya un poco más detallada, donde podemos decir, ¿no?, principales características del inferior y del superior. Podemos decir, ¿no?, en el arcaico inferior, cambio notable en toda la tierra. Eso permitió de una u otra manera las condiciones geográficas apropiadas para que el hombre pueda adaptarse de una u otra manera, de manera más fácil, digámoslo así, facilitando su asiento en la tierra. Ahora, en relación al arcaico superior tenemos, ¿no?, la comunidad y la noción de propiedad, lo que les decía, la conformación de grupos humanos y por ende también tener valor a su propiedad, y eso va a significar posteriormente una lucha entre pueblos, porque van a surgir discrepancias o, digámoslo así, enfrentamientos por la propiedad, por las zonas donde había mayores condiciones para el desarrollo de la agricultura y la crianza de animales. Se da la recolección, todavía hay recolección porque todavía no son ellos autónomos en crear sus propios cultivos y sus propios alimentos. Se da la caza selectiva en el arcaico inferior, o sea, van a ellos a cazar animales a través del chacu o chacu, pero van a matar y consumir la carne, la piel, los huesos de los machos animales, y las hembras van a ser criadas asegurando la especie para la reproducción. Bien, ahora tenemos la aparición de la agricultura, pero es una agricultura incipiente en el arcaico superior. Tenemos acá en el arcaico inferior los primeros habitáculos. ¿Qué significa eso? Eran lugar para poder criar los animales y de por ende también asegurar alimentación y evitar salir, recorrer grandes distancias, porque recuérdense que en el periodo del Lítico, cuando eran nómadas, estos hombres se exponían fuertemente a lo que eran los peligros de la naturaleza de ese entonces. Bien, aquí completo básicamente lo que ya les he dicho anteriormente. Ustedes pueden completar su información un poco más abierta. Aquí vamos a hablar algo importante en el arcaico superior sobre el excedente productivo. ¿Qué es el excedente productivo? O sea, ellos recolectaban, criaban, cultivaban, saciaban su necesidad de alimentarse, y lo que sobraba era guardado en almacenes, en recipientes, porque recordemos que en el arcaico superior ellos van a ser los primeros recipientes hechos de barro, o sea, le vamos a llamar alfarería. La alfarería son los inicios de la cerámica en el Perú. Ellos tomando lo que es arcilla de las orillas de los ríos, como es una tipo plastilina, era trabajada diestramente, le daban forma, la dejaban secar con el sol y tenían recipientes sólidos donde guardaban granos y alimentos que les servía para posteriormente consumirlos. Bien, vamos a mostrarles acá los primeros restos arqueológicos del arcaico inferior. Aquí lógicamente que he mostrado los más importantes y voy a explicar cada uno de ellos de manera breve. Tienen ustedes ahí el resto arqueológico, tienen la ubicación, tienen el descubridor y tienen la característica más resaltante de cada uno de ellos. Tenemos, por ejemplo, guitarreros en Ancash, departamento de Ancash. Thomas Lynch es el primer horticultor incipiente del Perú, o sea, el primero que empieza el desarrollo del cultivo de las semillas
en la tierra para obtener frutos como el ají, las calabazas, los payares, los frijoles, el algodón, el bacay, etc. Chilca, disculpen, Paracas, otro resto importante que se va a encontrar en Ica, su descubridor Federico Engel, primer horticultor de calabaza. Netamente las calabazas son como si fueran las sandías o zapallos pequeños, muchachos. Son plantas rastreras, pero sin embargo fue su alimento sustancial y base para ese entonces en su dieta. Tenemos a Chilca en Lima, Federico Engel, se encontraron las primeras aldeas. Aquí se va a encontrar evidencia de cañas, ramas, donde se va a evidenciar el asentamiento seminómada de grupos humanos relativamente pequeños, entre 20 y 40 personas, y se encontraron justamente estos restos de estas cabañas, digámoslo así, o aldeas donde vivían estas personas, y se provían también, por la cercanía al mar, de peces, mariscos, la recolección de mariscos, de choros que les llama, y otros mariscos que eran importantes para su dieta alimenticia. Cabeza larga lo ubicamos en Ica, Pisco. Federico Engel se halló el primer instrumento personal. Aquí en cabeza larga quiero ser enfático en algo. En cabeza larga vamos a considerar, asociado a Paracas por si acaso, que Paracas no es por si acaso la cultura Paracas, sino son los inicios de la cultura Paracas, son los primeros pobladores de la zona en Ica, y debemos asociar también a Santo Domingo, que no está en esta lista, pero te hago mención. Estos tres grupos humanos que se asentaron en Ica son los que les van a dar origen a la cultura Paracas posteriormente en dos periodos, Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Cuando se habla del primer instrumento musical, instrumento personal, es que van a encontrar tejidos que servían lógicamente para la protección del cuerpo, y es un avance importantísimo para la época. Luego pasamos ahora ya a la sierra, Hawái Machay en Ayacucho. Richard McNeish es el primer pastor de América, o sea, criador de auquénidos camélidos. Se han encontrado evidencias donde hay corrales con huesos de animales de ese entonces que son auquénidos camélidos, como la llama, vicuña, alpaca, guanaco, y eso se encuentra en Ayacucho. Y tenemos a Piggy Machay, también por Richard McNeish, el primer domesticador de cuyes. El cuy, ahí donde ustedes observan, ha sido un roedor milenario y hasta ahora se cría, y básicamente era también una de las fuentes de alimentación más importantes para la dieta de estos hombres del arcaico inferior. Ahora vamos a pasar al arcaico superior, donde también otro grupo de hombres o restos arqueológicos de este gran periodo que se da más o menos hasta los 5.000 a 4.500 años antes de Cristo. Tenemos Tablada de Lurín en Lima. Josefina Ramos de Cox se llama la investigadora descubridora. Se va a considerar que es el primer poblador sedentario. ¿Por qué? Porque se van a encontrar aldeas, se van a encontrar recipientes, se van a encontrar diversas osamentas que van a evidenciar que aquí hubo un espacio de tiempo de establecimiento muy largo en un determinado lugar en Lima. Ese es en la costa, muchachos. Luego tenemos Cerro Paloma en Lima. Federico Engel es el descubridor. Es el primer edificio más viejo de América. No consideren que es un edificio como el del Real Plaza, como el del Banco de Crédito. No, es un edificio hecho entre piedra y barro y maderos, de 2 pisos básicamente, donde se puede denotar la presencia de un asentamiento sedentario, ¿no? Por la cercanía al mar también eran recolectores de mariscos, pescadores, domesticadores de animales, y eran agricultores incipientes. Caral, ese es importantísimo que ustedes sepan, en Lima, descubierto por Federico Max Hull, es el primer estado teocrático del Perú, porque aquí se va a encontrar la primera evidencia de la religión en el Perú. Cuando tú hablas de teocracia viene de teocrato. Teo significa religión, significa dioses. Kratos, gobierno ligado a lo religioso, a lo místico, ligado a los dioses. Entonces aquí es donde se va a empezar el desarrollo de toda la religión a partir de este periodo, con la presencia de los famosos sacerdotes. Los sacerdotes, no un sacerdote como conocemos hoy en día, sino la persona más fuerte que tenía liderazgo y que de una u otra manera representaba a la comunidad a través de sus conocimientos sabios y contacto supuestamente con los dioses que ellos habían creado. Tenemos a Huaca Prieta en La Libertad, Junius Beard, aquí donde están los mates pirograbados.
¿Qué es un mate pirograbado? Es un recipiente que está grabado con fuego. Importante mencionar también que Julius Beer, aquí en Huaca Prieta, es donde va a utilizar por primera vez el carbono 14, el primer método de datación más certero que existe hasta la actualidad. Acuérdate, el primero en utilizar el carbono 14 fue Julius Beer en Huaca Prieta. Kotosh, también en Huánuco, Julio César Tello Rojas, el padre de la arqueología peruana, primera arquitectura religiosa del Perú y de América. ¿Ya? Aquí importante mencionar, amigos, de que aquí también se le va a llamar el templo de las manos cruzadas. ¿Por qué? Porque se va a encontrar centro religioso donde va a haber la representación en un muro de una mano sobre otra. Significa que es muy contradictorio porque va a encontrar dos recintos casi cercanos. En uno encontramos la mano izquierda sobre la derecha y en el otro la derecha sobre la izquierda, al contrario, ¿no? Pero unas manos más delgadas que las otras. Significa que un templo fue para mujeres y otro templo fue para varones. La adoración al fuego también, importantísimo. Y las aldas en Ancash, Federico Engel, y la etapa alfarera en la costa. Alfarera, como les decía, son los inicios de la cerámica y se va a dar justamente con la utilización de arcilla. Bien, esto es lo concerniente a los restos del arcaico superior. Bien, ahora te voy a explicar brevemente la extensión que voy a dejar. Bien, aquí tienes 5 preguntas. Estas 5 preguntas tú las vas a recibir. Estas 5 preguntas tú las vas a guardar básicamente para que puedas juntarlas con las preguntas que te estoy enviando en la primera videoconferencia o en la conferencia que te corresponde. Y en total vas a tener 14 días para poder enviarla. 14 días, recuerda, por la plataforma Educay. Esta plataforma te permite, ¿no?, un tiempo que tienes que cumplir responsablemente. Por pasados los 14 días programados no vas a poder subir la tarea. Bueno, estudiante, te agradezco mucho por la atención prestada a este video. Ojalá que te haya servido la explicación. Cuídate mucho y estamos en contacto. Recuerda que mi horario de atención son los días miércoles de 12 del mediodía a 2 de la tarde a través de la plataforma Educay. Y no olvides también que tienes un horario establecido en la plataforma Educay para poder trabajar conjuntamente. Un fuerte abrazo a la distancia. Cuídate mucho. Bendiciones.